Piali Neno toca Lilica el Tonac. Hoy, 4 de junio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la tercera casilla de la tercera trecena. El tonali J Atl, 3 agua, una coordenada del rumbo del Tlahuiztlampa, por donde sale el sol, el oriente, el color es el rojo. Este tonali pertenece a la trecena Semazat, cuyo regente es Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, una advocación de Yayauquitezcatlipoca. De esta gran montaña sagrada está brotando el agua, Yey Atl. Y tenemos como corregente, recuerden, a la señora Tlazolteotl, la gran tejedora de los destinos. Yey Atl tiene en el numeral 3 a una grande, a Chalchutlicue, la de la falda preciosa. Ese río, ese mar, esa agua que corre como serpiente, como muchas serpientes, sobre la tierra. Ella es la dualidad de Tlaloc y es el agua que da vida a todo este Tlaltipac. Con ella viene un ave que tiene garra, es Tlochtli, el gavilán. Recuerden que la señora Chalchutlicue es la que nos nombra en la mitología. A ella se llevan los niños recién nacidos para que con sus aguas nos purifique y nos acepte en este plano. Y bueno, ahí nos ponen nuestro nombre, nuestro tonali. Y en el signo Atl tenemos como regente a Xutecutli, el fuego alquímico. Así que estamos en la presencia del fuego y el agua, que son dos elementos importantes que nos ponen juntos el calor y el frío. Estos dos elementos, al entrecruzarse, hacen ese símbolo maravilloso que es el Atla Chinoli, el agua quemada, que bueno, es el símbolo de los guerreros, con corazón tonado en un camino florido. El Señor de la Noche es otra advocación de Yayauquitezcatlipoca, es Istli, ese que tiene un piecito en la tierra y otro piecito en el agua. El de la tierra es un tecpatl, está metido en un tecpatl y en la montaña. Y el del agua pues tiene ese espejo en lugar de pie. Este tonali es maravilloso porque en Yey Atl el agua murmura los secretos del tiempo. Llega a nosotros en el eco de la gran señora Chalchutlicue, la de la falda de esmeraldas líquidas, para recordarnos que en su esencia el agua es el alimento mismo de la tierra, el abrazo que todo lo envuelve. Eres, señora Chalchutlicue, serpientes de cristal que reptan sobre el mundo, llevando en tu vientre la promesa de la fertilidad a cada rincón sediento. Nos invitas a ser como tú, a fluir. Y este fluir en este tonali Yey Atl es un doble sendero. Primero, el camino del artífice, aquel que sumerge su espíritu en la obra de sus manos, cuya energía se vuelve un solo río con la tarea, hasta que la mente y el acto son uno, y en esa unión perfecta florece el fruto del éxito. Mas luego nos revelas el fluir como el arte sublime de la entrega, del dejar marchar las amarras, del querer, para acoger el presente con el corazón desnudo. Así nos enseñas que la existencia se navega con la calma de los lagos profundos, alcanzando cimas que la atención jamás conquistaría. Pues al enfocar el alma en aquello que nuestras manos pueden moldear, transitamos este efímero espacio-tiempo con la levedad de la brisa, resignificando nuestra labor hasta convertirla en gozo. En tu ser, Yey Atl, danzan los opuestos que se buscan y se complementan, generando el Atla Chinoli, el agua quemada, la singularidad sagrada, Atl, el agua, como sentenció el sabio Da Vinci, es la fuerza motriz
de toda la naturaleza, y más aún, como intuyó la escritora del alma atenta, las moléculas de tu ser guardan memorias ancestrales, recordando su pasado de hielo aún en el cáliz del presente líquido. Por ello, tu hervor es paciente, como el despertar de un sueño profundo. Las gotas de lluvia antes de besar la tierra fueron cristales suspendidos en el manto celestial. Si cada ser humano es un universo, tan diverso como los 400 conejos sagrados, único e irrepetible en el gran teatro de la vida, en ti, agua divina, encontramos el reflejo más certero de nuestra composición. Pues somos agua, un 60% de nuestro barro mortal, un 70% en el telar de los pensamientos, un 80% en el río de la sangre y un 90% en los fuelles que aspiran la vida. Somos agua, en verdad, y en la cosmovisión de la náhuatl, eso significa ser portadores de númenes creadores, de esas esencias intangibles que por serlo se dicen agua y cuyas semillas corazón son custodiadas en el altar de la montaña por el mismo Tepeyoloctli, el corazón del monte. Y esta montaña sagrada guarida de Yeyatl la asociamos al Señor del signo, Xutecutli, pues es eje del mundo por donde ascienden y descienden las energías. Su corazón sabemos es ignio, y de ese fuego interior nacen los volcanes, y de ese vulcanismo, regalo de las entrañas ardientes, brotan los acuíferos, los manantiales que son tus venas. Cuando el corazón de la montaña late con furia desmedida, su rugido libera ríos de lava que al enfriarse nos entregan la obsidiana, el espejo de Yayauqui Tezcatlipoca, donde el alma se mira sin velos y despierta a su guerrero de corazón florido, al ser Atla Chinoli. Tu numeral 3, Yey, es la balanza del cosmos, el pulso de la sangre, la cadencia del fluir. Chalchutlicue te acompaña y tu número se graba en las efigies de Tlaloc y de ella. Por el misterio de la palabra, el 3 evoca también al fuego. 3 son las piedras tenamastes que acunan la olla sobre el fogón, símbolo del movimiento que no cesa, de la perfección que se completa. Es el fuego de Chantico, la llama interior que alumbra el sendero espiritual hacia el conocimiento de sí, hacia la cumbre del ser, en el corazón humano. Yeyatl, siembras pasión y purificación, la sensibilidad que percibe lo sutil y el equilibrio que nos ancla. Los nacidos bajo tu signo vienen a desplegar la confianza como estandarte, a pintar el mundo con los colores de la creatividad, a ser heraldos del optimismo y la alegría, a vivir la vida como un juego sagrado, con entusiasmo y júbilo, despojándose de la rigidez para abrazar la flexibilidad del junco. El tlojtli, el gavilán de vista penetrante, es tu ave compañera. Con su vuelo soberano nos habla de iluminación, de la chispa que enciende otras chispas y de la conexión con Tonatiuh el sol, padre de toda la luz. Pues el 3, para los sabios de estas tierras, es la cifra de la magia, el reflejo del cielo en el fogón humilde, el cinturón de Orión, corazón del firmamento maya, velando sobre el guiso, el comal, la salsa. Y el vapor que ascendía era gratitud de vuelta al centro divino por el don del fuego y el sustento. Tú, Atl, noveno signo, eres el líquido que fertiliza, el río que canta, el apantli que guía, la laguna que espejea. Resides en el pozo y brotas de la meyal, tomando la forma del cántaro que te contiene o de la serpiente acuática que es el cauce. La tierra te bebe con sed agradecida, nos refrescas el cuerpo y aligeras el alma. Tu caricia renueva nuestra aura. En la quietud del bosque eres espejo donde el rostro verdadero se revela.
corriendo entre las peñas, murmuras canciones ancestrales y la serpiente crece enfurecida, tu bramido estremece. Desde el cielo te precipitas para que la vida germine, un hilo de tu constancia, orada la roca más dura. Gestaste al ser humano y en él tomas forma. Somos agua en danza perpetua. Los mares, los ríos, los lagos son tus joyas refulgentes, espejos divinos con que la naturaleza adorna a la tierra nutricia. En los Amoshtin eres greca, y si te vistes de rojo, eres sangre, agua preciosa, el Tona. Danzando con el fuego te vuelves a Tlachinoli, fuerza del guerrero en la batalla florida. Los sabios Quetzalcóatl estudiaron la energía de tus corrientes. Eres Xinachtli, la fecundación alquímica, y Xocotlilistli, la fructificación que nace de tu unión con Tlali la tierra, haciendo brotar los frutos del campo y las buenas ideas en el espíritu del hombre. Eres Nemilistli, la vida misma, venerada junto a Tetl, el fuego. En el signo Atl, la regencia de Xutecutli, señor de la turquesa, Dios viejo no engendrado de cabellera de sol y rostro de día y noche, nos otorga el poder de la transformación, el don del renacimiento, la promesa de una juventud que no se marchita. Y en la obsidiana que de su fuego nace, mora Istli, el cuchillo de filos sagrados, advocación de Yayauquitezcatlipoca, cuyo espejo humeante penetra las ilusiones y revela las verdades ocultas en la noche del alma. Oh Yay Atl, en tu corriente sagrada aprendemos el arte de vivir, de crear, de soltar, de ser. En tu espejo nos encontramos y en tu fluir encontramos la senda hacia la plenitud. Nuestro conjuro es el siguiente. Oh Yay Atl, Trinidad del agua, que tu esencia fluya en mí, reflejo vivo de tu ser, que tu energía vital me vivifique. Hazme lago sereno, montaña firme, mi corazón latiendo con el tuyo corazón del mundo. Enciende en mí el fuego de Xutecutli, volcán de potencial transformando la inercia en voluntad creadora. Que en tu Atlachinoli agua, fuegos sagrados, mis actos manifiesten tu chispa divina, revelando mi ser en unidad contigo, Yay Atl. Hoy yo mismo soy lo que tú significas, porque en mí es la fuerza y la vida que fluye. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Un fuerte saludo y abrazo a todas mis amigas y amigos que son Atl. Timota, a fluir como el agua.